importante, es básicamente, aleluya, el tuétano del Evangelio. Hablar, amén, de que somos personas rescatadas. Hablar y entender que ese rescate ha sido dado por Jesús. Cuando se usa la palabra rescate o cuando se usa la palabra salvación, en ese sentido de estas palabras, hermanos, nosotros tenemos que saber que para que un rescate o una salvación ocurran, generalmente se necesita de alguien más. ¿Ven? Se necesita de alguien más. No sé, como hace poco oíamos hablar de un temblor muy fuerte, aleluya, se derrumban edificios, las personas se quedan adentro, amén. Y para que ellas sean rescatadas, no es que la persona que está bajo escombros empiece a levantar los escombros, salga, ¿no? O personas que se han quedado encerradas en algunas minas, no quiere decir que empiezan a excavar y salen, ¿no? Hay una serie de personas afuera haciendo un trabajo para llegar hasta allá y extraerlos, y eso se llama lo rescatamos o le salvamos. En el ámbito espiritual y dentro del reino de Dios ocurre de igual manera. Cuando hablamos de un rescate, no hablamos de nuestra capacidad, aleluya, para habernos dado cuenta que estábamos mal y empezamos a caminar bien y salimos de esa situación, ¿no? No es así. No es que nosotros dijimos, oh, nos vamos a salvar a nosotros mismos porque nos hemos dado cuenta que vamos hacia el infierno. No ocurre así. Hablar de un rescate es hablar, aleluya, de que alguien más tuvo que hacer ese trabajo, amén, para que pudiera, aleluya, rescatarnos, salvarnos de ahí de donde estábamos. Y ese trabajo lo ha hecho Jesucristo. Yo quiero, aleluya, hablarte de esta parte, amén, del rescate. Y veíamos apenas en la predicación pasada que Cristo nos rescata de cosas como de la muerte, de la condenación y de nosotros. Pero hay otra parte en la Biblia que habla también acerca de qué cosas somos rescatados. Y la intención de que veamos de qué somos rescatados, que literalmente podamos irnos concientizando de esa labor gloriosa que hizo Jesucristo. El libro de los Gálatas, capítulo 1, en la Nueva Traducción, vamos a leerla acá atrás, la va a poner ahorita mi hermana. Gálatas capítulo 1, versículo 4, de esta manera. Tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Eso. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Ayúdame a orar, Padre, quiero darle gracias. Muchas gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno, un Dios verdadero. Señor, le ruego que su palabra de esta noche pueda entrar en nuestros corazones, pueda ser esa espada de dos filos, Dios, que penetre, que discierna, Señor, en nosotros, que nos lleve, Señor, aleluya, a comprender, Dios, ese acto de amor que ha hecho usted a través de su Hijo sobre nuestras vidas. Toda la gloria le pertenece, Señor, y agradecemos que usted se haya fijado en nosotros para rescatarnos de ese lugar donde estábamos. A usted toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Tu Espíritu Santo tome el control. Amén. Muy interesante mirar, aleluya, cómo esta traducción, hermano, nos dice, aleluya, que Dios planeó, aleluya, rescatarnos. Que Dios, hermano, aleluya, no ha dejado para su creación las cosas, hermano, aleluya, a la suerte, no ha dejado las cosas, hermano, aleluya, al tiempo, sino que Dios, el Padre, hermano, decidió, aleluya, planear un rescate, y dice esta porción de la Biblia que Jesús tuvo que entregar su vida por nuestros pecados, que Jesús, hermano, en el plan de Dios, aleluya, ya estaba dispuesto Él como ofrenda perfecta para que nosotros fuéramos rescatados, aleluya, de este mundo
un mundo, hermano, donde la maldad sigue operando. Ahora, nosotros tenemos que poder ir entendiendo porque mientras estábamos ahorita cantando unas alabanzas, aleluya, me vino una escritura que está en el libro de Nahum. Quiero que lo leamos, aleluya. Ahí se regresa usted también hacia el Antiguo Testamento. Vamos a ir ahí, amén. Al libro de Nahum, capítulo 1, no lo teníamos previsto, pero me acordé de un versículo que está aquí y es muy interesante. Entonces, este rescate del que tú y yo somos obra, lo planeó Dios, rescate planeado. Pero en el libro de Nahum, hermanos, el versículo 6 es el principal, pero quiero que leamos del 1 al 6 para entender un poquito. Profecía sobre Nínive. ¿Cuál Nínive? De la cual o a la cual Dios había enviado a quién? A Jonás. Más o menos, históricamente estamos hablando de 150 años después de que Jonás fue a predicar a Nínive. ¿Sí recuerda eso? ¿Y qué pasó con Nínive? ¿Sí recuerda? Se salvó, se arrepintió, ¿no? ¿Estamos? Ok. Entonces, 150 años después, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Qué pasó, hermano? Que aquella generación se salva, pero vuelve, hermano, aleluya, y sigue viviendo en la idolatría y en el pecado y en todo lo que hacía, aleluya, las generaciones pasadas a esa que se salvó. Y lo que pasa 150 años después es que, aleluya, Dios viene y le dice a Nahum, lleva esta profecía, aleluya, porque no hay nadie que quede de pie delante de mí si es que está bajo el ardor de mi ira. Y cuando nosotros miramos, hermano, aleluya, lo que acabamos de leer en Gálatas, aleluya, que Dios mandó a Cristo para que nos rescatara de un mundo lleno de maldad, es porque este mundo, hermano, es una, aleluya, atmósfera que nos incita a pecar, que nos incita al deseo, que nos lleva, hermano, aleluya, a avivar nuestra carne, y que en ese sentido, hermano, nosotros podamos, aleluya, terminar como el mismo Nínive, amén, que después de haber recibido el evangelio, amén, podamos estar en tropiezo, podamos estar en ciclicidad, podamos convertirnos en personas, hermano, que no valoren, aleluya, el rescate de su alma, aquel día hermoso donde dijimos, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdona mis pecados, y recibimos el milagro de la salvación. Jesucristo, hermano, ha venido a este mundo de maldad porque vivimos, hermano, aleluya, en una atmósfera que no es propia para la santidad, que no es propia para la consagración. Vivimos en un mundo, hermano, que está adaptada para que pequemos con facilidad. Yo estaba pensando por la mañana, meditando un poco, dije, ¿por qué si una persona, voy a ponerme de ejemplo, ¿por qué si yo deseo, quiero, hermano, comer bien, y yo digo, pues quiero bajar la panza, o quiero comer bien, y lo deseo, o voy a hacer ejercicio, y de verdad lo deseo, hermano,
pero tengo meses deseándolo. Y cuando empiezo a comer bien, duro más o menos entre 3, 4 años seguidos. 2, 3 días. Entonces empecé a preguntarme y dije, ¿por qué cuando tenemos buenos deseos nos cuesta tanto llevarlos a la realidad? Y un mal deseo es express, hermano. Porque tenemos una naturaleza y vivimos en un mundo que está diseñado para que si nosotros deseamos mal, podamos cumplirlo al instante. Así que cuando tú y yo, hermano, aleluya, estamos hablando del reino de Dios, cuando tú y yo estamos hablando de un rescate que se nos proporcionó, no por nosotros mismos, sino por la obra gloriosa del plan de Dios a través de Jesucristo, tenemos que entender algo. Que nosotros, hermano, aleluya, hemos, aleluya, alcanzado misericordia porque el plan de Dios fue poner a su Hijo para que en su Hijo Él pudiera descargar la ira que le producimos, hermano, aleluya, cuando nosotros somos complacientes con nosotros mismos en el pecado. Y es que el pecado, hermano, aleluya, es tan sutil como una pequeña mentira. El pecado es tan sutil, hermano, aleluya, con cosas que nosotros podemos creer hoy que no nos podrían llevar al infierno, pero son capaces de desatar la ira de Dios. La idolatría que muchas personas en nuestro país viven ahí y que algunos de nosotros vivimos ahí, hermano, es algo, aleluya, que trae ira al corazón de Dios, hermano, y que como dice aquí en Nahum, amén, ¿quién va a poder estar de pie si el mismo mar me teme, si las peñas se deshacen con mi fuego? ¿Quién de los hombres podría estar ahí? Y es entonces donde tú y yo necesitamos empezar a valorar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él, resistiendo la ira del Padre, una ira producida no por Él, porque Él fue perfecto, una ira producida por nosotros, hermano, y que fue tanta la ira de Dios sobre su Hijo para el perdón de nuestros pecados, que el mismo Cristo Jesús, hermano, experimentó decir, ¿por qué me abandonas? Trinidad nunca había estado separada. ¿Estás aquí? Pero sabes, hermano, tú y yo no hemos estado mirando lo que Cristo Jesús hizo en nuestras vidas. En el libro, voy a cambiar un poco todo, hermana, pero para que me vaya siguiendo, aleluya. Mira, en el libro de Juan 3:36, a ver, hermana Susi, Juan 3:36, hermana Larisa, Romanos 1:18 y hermano Abraham, para que no corra mi ujier porque ya se cansa. Juan 3:36, hermana Susana, hermana Larisa, Romanos 1:18 y hermano Abraham, Salmos 106:29. Todo en Reina Valera 1960. Vamos a escuchar. El que cree en el Hijo tiene vida no verá la vida, lo que la ira de Dios estará sobre él. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí. Salmos 106:29, hermano Abraham. Provocarán la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad en ellos. Hermano, la humanidad hasta hoy sigue teniendo la capacidad de provocar a ira a Dios. La humanidad, hermano, con su pecado, sigue teniendo, aleluya, esa capacidad de llevar a Dios, hermano, aleluya, a una ira. ¿Por qué? Por la mentira, por la idolatría, por cualquier tipo de pecado, hermano, que se comete delante de sus ojos. Hoy tú y yo, aleluya, quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta, aleluya, del gran peso de enojo de Dios sobre nosotros que tuvo que soportar Jesucristo, aleluya, a quien Dios puso como propiciación nuestra. Gálatas dice, es el plan de Dios. El plan de Dios es que mi hijo muera en tu lugar. El plan de Dios es
que mi hijo reciba la ira que era para ti por tus pecados, mi enojo, aleluya, que tengo contra ti como humanidad, la colocaré sobre el ser más santo, más puro y más amoroso que existe en toda la tierra. Nuestro rescate, hermano, no es cualquier cosa. Dios en su enojo, Dios en su ira, aleluya, ha decidido, en lugar literal de castigarnos a nosotros, literal en lugar de solamente arrojarnos al infierno, literal en lugar de permanecer en que la muerte del pecado sea la paga y no exista algo más, Dios mismo ha dicho, hermano. Lo vimos en Nahum, es tardo para la ira. No dice que no se aire. Dios nunca se aira. Eso usted nunca lo va a leer en la Biblia. Él es tardo. De aquel día que Nínive se arrepintió, 150 años después volvió a profetizar y dijo: no te podrás quedar de pie ante mi ira. Sí, fue tarde su ira. Se enojó en 150 años humanos. Hermano, quizá hoy nosotros no hemos tenido el pago de nuestro pecado. Quizá hoy Dios no nos ha juzgado como debería. Él es tardo para la ira. Pero ¿qué pasaría si hoy Dios se levantara en ira, aleluya, para juzgarnos? ¿Quién de nosotros quedaría de pie? Menos que Jesucristo se ponga en medio y diga: yo morí por él. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Un rescate glorioso, aleluya, que Dios planeó, porque sabía que ninguno de nosotros podría estar de pie ante él. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a glorificar, exaltar y a honrar de Jesucristo. Que él fue el escupido, que él fue, hermano, aleluya, el molido en su carne, que él fue el deshonrado, que él fue el vituperado, no nosotros. Que la ira de Dios es real, porque la ira de Dios, hermano, aleluya, aunque es tarda, amén, va a llegar. Y si nosotros no alcanzamos a mirar que es Jesucristo, hermano, la obra gloriosa de Dios para que podamos estar de pie, entonces no vamos a valorar y no vamos a estar entendiendo, hermano, que la causa de nuestro pecado castigó al Hijo de Dios. ¿Qué plan tan glorioso? En el libro de Juan, capítulo 10, y está aquí, que vivimos en un mundo malo, para el cual Cristo vino a rescatarnos, hermano, porque este mundo malo, ¿sabes qué quiere? Que la ira de Dios se manifieste sobre nosotros, que la ira de Dios, hermano, se revele. En el Antiguo Testamento hay porciones, y una de ellas, y de las más conocidas, es cuando Dios dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Lo ubica? ¿Y si se acuerda qué hizo Abraham? Empezó a interceder. Oiga, Señor, y si hubiera 50 personas ahí santas, si hubiera 50 personas que creen en usted, si hubiera 50 personas salvas, ¿lo harías? No. 50 personas no lo haría. Él había decidido destruirla y la destruyó. Señor, fueran 40, ¿no? Perdone, mi Señor, he empezado a hablar, y si esos cuentas se convertirían en 30, y así fue llevando al Señor hasta uno, y Señor, no, hermano, por uno justo no lo haría. Ese justo es Jesucristo. Estos justos no hay. Nosotros, si nos juntáramos entre todas nuestras bondades aquí sumadas, no haríamos nada, ni siquiera le llegaríamos a Cristo al talón, hermanos. Todas nuestras justicias juntas ni siquiera serían el talón de Cristo. Ese uno por el cual el Señor no nos ha destruido es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el plan de Dios perfecto. Nuestro rescate está en Él. De lo contrario, hermano, esa ira, aleluya, ya hubiera, amén, aparecido sobre esta humanidad. Y nos puede espantar un terremoto, nos puede espantar un tsunami, nos puede espantar calores tremendos de 50 y tantos grados en alguna ciudad. Hermano, eso no es nada, dice la palabra de Dios. Apocalipsis. Hambre, muertes, guerras, la gente querrá morirse y no podrá. Nosotros tenemos que entender lo que soportó Cristo en nuestro lugar. Era de un Dios que los mismos mares le temen.
En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 17, el Evangelio, por supuesto, Juan 10, 17 y 18. Mira esto, totalmente aplaudible lo que vamos a leer en los siguientes versículos, 4 o 5 capítulos que vamos a leer ahorita, versículos, perdón. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Hermano, no fue una obligación. Jesús estuvo de acuerdo en cumplir el plan del Padre. Jesús, aleluya, dijo, yo voy a ir. Le dijo al Padre, yo voy a ir y yo voy a recibir lo que tenga que recibir en el lugar de los injustos. Pero yo quiero ponerla. Dice la Biblia, de tal manera nos amó el Padre que envió a su Hijo. Ahora imagínate de qué tamaño, hermano, es el amor de Cristo sobre nosotros, que decidió voluntariamente poner su vida en nuestro lugar. Porque el rescate, hermano, tiene que ver con la voluntad propia de uno de los seres de la Trinidad, de un ser santo, que decidió apaciguar con su sangre y su sacrificio la ira producida por nuestro pecado en su Padre. ¿Entiendes eso? No nos rescató de la pobreza, hermano. No solamente nos rescató de que nuestro matrimonio se fuera a la borda. No solamente nos rescató de las drogas y el alcoholismo, no. Nos rescató, hermano, a niveles más profundos. De tal manera que pudiésemos ser herederos de la vida eterna, herederos de su santidad, una iglesia presentada sin mancha, sin doblez, sin arruga. De Jesús, quien dice, yo la pongo, pero es que es un ratero, yo la quiero poner por él, pero es un alcohólico, yo la voy a poner en su lugar. Pero te va a negar 3 veces, aunque me negara 10 veces, la voy a poner en su lugar. Mi vida va a estar por él. Está aquí, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Libro de Filipenses. Así que tenemos a un Dios, hermano, que decidió planear poner a su Hijo para que su ira no nos destruyera. Para que su ira, hermano, no nos alcance. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A sí mismo, hermano. Voluntariamente, voy a caminar hasta la cruz. Voluntariamente, dice la palabra de Dios que cuando lo tomaron, hermano, allá en el monte, amén, le dijeron, vienen contra mí con palos, con cadenas, con espadas, como si fuera un ladrón. Estuve entre ustedes y nunca hicieron nada. Dice que fue a la cruz y no abrió su boca como cordero cuando lo trasquilan. Él quiso humillarse, él dejó, hermano, porque podría haber orado y legiones de ángeles podrían haber venido en su defensa. Decía la otra vez, aleluya, los ángeles esperaban una palabra para descender y deshacer a la humanidad, pero Cristo estaba dispuesto a morir por nosotros mismos en voluntad propia. Porque el rescate tenía que darse, porque la ira del Padre se va a presentar y solamente es Él el único que puede cargar con eso. No importa que pasen 150 años, hermanos, si lo quisiéramos. Si seguimos en el pecado, la ira de Dios va a venir sobre nosotros porque Él es tardo. No puede fallar a su palabra. Es importante mirarlo. El libro de Gálatas 2. Ahí, ese es ahí, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién, hermano? Y
por mí. Y Pablo en la carta a los Gálatas les está dando testimonio de su nueva vida y dice, esta vida nueva, esta vida de sacrificio, esta vida crucificada, esta vida de no atender a mi carne, de no atender a mis deseos, es porque hubo alguien que se entregó en mi lugar, es porque estoy reconociendo a aquel que quiso dar su vida en mi lugar, es que alguien recibió los clavos y los escupitajos que merecía. Tras tanto, hermano, nosotros como generación estamos siendo, aleluya, amén, personas que infravaloran, amén, el evangelio, personas ligeras. Perdonó. ¿Tiene? No es ninguna, pues ¿qué tiene? No, Él te vino a tratar de un mundo de maldad que está preparando todo para que digamos qué tiene, para que digamos no tiene nada de malo, para que le digamos sí al pecado, para que pueda este mundo, hermano, aleluya, poner todo en charola de plata para que nuestra carne quiera gozarse y quiera alimentarse de pecado. De Dios voluntariamente diciendo, yo voy en su lugar, tú y yo diciendo sí al pecado. Un rescate planeado por el Padre, hermano. Un rescate planeado solamente a través, amén, de usar a la misma Trinidad para que su ira que se da pueda ser retenida propio. De una vida, hermano, que necesita reconocer qué hizo Cristo en la cruz. Que necesitamos reconocer. Cristo se quitara de en medio, uno de nosotros hoy estaría de pie. Que es Jesús, el Hijo de Dios, quien voluntariamente quiso morir. Y en el Primera de Timoteo, capítulo. Versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que esto, hermano, muy glorioso, versículo 5. Solo hay un mediador. Y es un mediador entre Dios, su creación. Y es alguien, hermano, que viene a mediar la situación entre la ira del Dios santo y la humanidad que merece esa ira. El mediador, hermano, es aquel que se pone en medio y decide justificar la maldad del acusado. El mediador, hermano, es el que busca, aleluya, apaciguar la ira del que condena para que el condenado, hermano, sea perdonado. El mediador, hermano, es aquel que es capaz de ponerse en nuestro lugar y recibir nuestra culpa. Pero es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien vuelve a testificar la Biblia, que decidió, hermano, en su propia voluntad hacer esto para rescatar. El rescate, hermano, producido sobre nuestras vidas, es un rescate, hermano, aleluya, único y verdadero, que es un rescate, hermano, aleluya, que nadie más podía darlo. Por eso Dios se encarnó, por eso Dios se hizo carne, por eso Dios, hermano, aleluya, mandó a su Hijo, que no podía apaciguarse la ira
con todos los sacrificios de los machos cabríos, ni con todo el derramamiento de sangre que nos expresa el Antiguo Testamento, que no había forma en que Dios no terminara haciendo de este mundo como ya lo había hecho, hermano, con Sodoma y Gomorra, que no somos nada distintos. ¿Estás aquí? Nada distintos a Sodoma y Gomorra. Somos generaciones, hermano, que han pecado, aleluya, solamente cíclicamente. La diferencia es que Sodoma y Gomorra no tenían internet, no traían celulares, no tenían un coche afuera. ¿Estás aquí? Pero de ahí en fuera, hermano, en cuestión de naturaleza y en cuestión de ofensa a Dios, aleluya, somos igual de dignos de ser destruidos. Pero gloria y honra a aquel que vino y nació de mujer para ponerse en medio, recibir, corresponder. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche vamos a orar. Vamos a nuestro Dios. Ahí de pie, hermana, Gálatas 4. Quiero leerlo mientras estamos de pie. En la NTV. Gálatas, voy a leerlo, hermanos. Gálatas capítulo 4. Voy a leer esto que usted va a leer acá atrás. Piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de toda la posesión de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida de su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. En nada diferíamos, esclavos. Pero Cristo se apareció a tiempo para salvarnos, para libertarnos, para comprar nuestra libertad. Cristo, hermano, decidió ir la ira de Dios. Imagina a Abraham diciendo, voy a ir, quiero cambiar, que salga Lot y yo me quedo en Sodoma y Gomorra. Abraham era bueno, pero no lo era tanto. Jamás vemos en la Biblia que él diga, le voy a cambiar el lugar. Dijo, Señor, sálvalo. Señor, perdónalo. Jesús no solamente ha expresado perdónalo, Jesús dio su vida por nosotros. Jesús no solamente ora en Juan 17 diciendo, hey, tú me los diste a mí, son tuyos, te pertenecen. Lo que es tuyo lo he guardado con mi vida. Y lo que es tuyo te lo devuelvo porque no he perdido nada. Porque Jesús, hermano, nos ama, como dice la Biblia, nos amó tanto que se dio a sí mismo. El rescate de nuestras vidas, hermano, no solamente ha sido que hoy tengamos una buena vida, sino que nos ha librado de una ira. Parada, como lo leyó alguno de ustedes. Para aquellos. Cierra un momento tus ojos. Quiero que pienses y medites. Estamos hablando de haber sido rescatados. Hoy podríamos decir, me rescató como a Pedro mientras me hundía en el mar y me tomó de su mano. Sí, sí, gloria a Dios. Pero lo rescató de una ira real. Nos rescató de un enojo que hemos estado produciendo al Padre. Y no un enojo porque tiramos un vaso de agua a la hora de la comida, no.
de una ira que hemos estado encendiendo en el Padre, hermano, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, por causa de una naturaleza con la que peleamos. Porque vivimos en un mundo, hermano, que se ha preparado y se sigue preparando cada día para darnos las chances, para que no sea fácil hacer lo que deseamos mal. Y que cuando deseamos bien, todo parece, hermano, que no se puede. Queremos desear venir a la iglesia y algo pasa y algo se atora. Porque el mundo no está de acuerdo en que tus deseos buenos se cumplan. Y deseas, hermano, comenzar a leer la Biblia y ser fiel y algo se entromete. Pero si deseas ir a una fiesta, si deseas ir, hermano, a lo malo, no importa que llueva y que tiemble, no importa que el carro no sirva, no importa nada, yo voy a llegar. Y no nos estamos dando cuenta que encendemos una ira y que hoy tenemos un intermediario, tenemos a alguien que nos ha amado, hermano, lo suficiente para darse a sí mismo. Yo solo quiero invitarte esta noche que puedas venir en conciencia y juntos podamos darle gloria, honra y gratitud a aquel que estuvo en la cruz en nuestro lugar y que sigue teniendo el amor para permanecer en medio, porque es un mediador, porque es un Dios, hermano, que nos ama y sabe que un día tiene que presentarnos. Y su corazón es para presentarnos sin manchas, sin arrugas, sin dobleces. Nínive tuvo su oportunidad, pero 150 años después se volvió a decir: serás destruida. Serás destruida porque eres cíclica, serás destruida porque vuelves a hacerlo, serás destruida porque no has tratado. Cristo nos rescató. Cristo ha soportado la ira del Padre producida por nuestro pecado. Yo creo que esta noche puede ser este altar un altar de gratitud. De gratitud. Sí, hermano, estamos bendecidos. Sí, hermano, Dios nos ha ayudado. Pero gloria a Dios que ha detenido la ira del Padre, que podría habernos desaparecido. Él nos ama y nos ha rescatado. Si tu corazón alcanza a entender que le debemos nuestra vida al Señor Jesús, seguro este altar hoy puede ser diferente para agradecerle que recibió la ira del Padre en nuestro lugar. Vamos a adorar. El altar está abierto. Gracias.